Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola. Mi nombre es María José Venancio, pertenezco a la Secretaría de Géneros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Les damos la bienvenida a una nueva clase del curso de formadores de Género y Derechos Humanos. Les vamos a pedir que silencien los micrófonos para comenzar con la clase. Esta vez la clase Feminismos e Interculturalidad. Contamos con compañeras de distintas comunidades originarias. Bueno, en este momento están conectadas Nina Jaramillo, Cristina Marín y Deolinda Carrizo. Verónica Willipan la estamos esperando porque la compañera vive en un lugar donde el internet es un poco complicado, así que bueno, esperemos que llegue, ¿no? Vamos a arrancar con la clase. No hace falta que confirmen asistencia por el chat, y ya nuestras compañeras que están con la logística se ocupan de hacerlo a medida que van ingresando a la sala, así que por eso despreocuparse. Bueno, la voy a presentar a Cristina Marín. Ella pertenece al pueblo mapuche de Río Negro, es platera mapuche, docente de media en ciencias sociales, mediadora extrajudicial, hoy referente de educación intercultural bilingüe por las comunidades de Río Negro, activista por los derechos humanos de los pueblos originarios y por los derechos de las mujeres indígenas. Estudió Derecho en la Universidad FASTA y también en la Universidad de Comahue estudió y estudia hoy el profesorado de Historia. Así que, Cristina, ¿estás? Estoy, Mari, Bueno, Compuché, te cedo la Mari palabra. Guanay, Incheta Cristina Marín Pinguén, como dijiste vos. Bueno, la verdad un placer estar con todas, con todes, un montón de gente escuchándonos. Para mí es muy grato contarles principalmente qué tiene que ver la educación intercultural con la temática de género y con la temática de los derechos, ¿no? Decirles que hoy yo soy referente del programa de educación intercultural bilingüe. Es un programa de una de las 8 modalidades en la ley de educación, en la 16.206, también en la 48.19 de la Provincia de Río Negro. Nuestro equipo se compone de 6 mujeres, por eso justamente nosotros pensamos que es importante activar justamente la modalidad, porque es un derecho humano principalmente, es un derecho inviolable en el cual se lo está pasando por encima hace muchos años. Nosotros como pueblo mapuche en Río Negro, desde el 2003 venimos luchando para que se reconozca la educación intercultural bilingüe, y también quiero decirles que principalmente quienes tenemos ese kimuno, quien tenemos esa responsabilidad de enseñar todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestras ceremonias, somos las mujeres, ¿no? Y, y justamente nuestro equipo, que hoy se conforma de 6 mujeres, representantes por cada zona de la provincia, y somos parte de la organización CODESI, Coordinadora del Pueblo Mapuche de Río Negro. Nosotras hoy tenemos 11 escuelas interculturales, en las cuales 9 son escuelas primarias y 2 son de inicial. Voy a contar un poquito de historia con respecto a cómo comenzamos. En su momento, en el 2005, surge la necesidad de algunas comunidades de poder empezar a enseñar en las escuelas todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, que es nuestro idioma. Allí, luego en el 2006, la Lonco Lucerinda, de una comunidad que se llama Chacay Guarruca, que está a 200 kilómetros de lo que es hoy Bariloche o Furiloche, como es su nombre original, ella toma la escuela en forma de protesta para justamente pedir que no se cierre su escuela. Se cerraba su escuela porque tenía poca matrícula, en ese momento contaba con 19 niños, y ella, como lonco de la comunidad, se puso al frente de esa lucha y tomó la escuela, hasta que logramos que se reabriera esa escuela, ¿no? Así fue como el primer paso
más lo que fue la escuela de Huaytecas, la 150, y la escuela 174 de Blancura Centro, que son distintos parajes que también lucharon para poder implementar la modalidad dentro de las escuelas. Y es toda una lucha que vamos llevando porque, aunque estén en la ley 26.206, como dije, nacional, y 48.19 provincial, lamentablemente no está reglamentada. Y esa es en la lucha que estamos hoy como equipo. Hoy como equipo nosotras estamos intentando pedir o exigir, en realidad es una obligación del Estado, el que la modalidad se reglamente. Nos está costando bastante porque no hay mucho interés en el Ministerio de Educación de la provincia, como tampoco lo hay en el de Nación. Como ustedes saben, de público conocimiento, a principio de año, con todo esto de la virtualidad, nos complicó la vida también, porque cuando se empieza con este gobierno, exigimos a nivel nacional, juntándonos con distintos pueblos, tanto del norte como del sur y del centro, para pedir que se reactive el EIB a nivel nacional. Tuvimos 2 reuniones con el ministro Trota. La verdad es que hoy en día tampoco eso está funcionando. No está funcionando con la participación indígena como corresponde y tampoco con los aportes de los pueblos y de las comunidades indígenas. Hoy en día, entonces, tenemos la problemática tanto nacional como provincial, y también me gustaría contarles brevemente cuál es la situación que pasan primeramente maestros y artesanos interculturales en este proceso de la reglamentación y también en este proceso de ir a llevar adelante las escuelas interculturales con lo que tiene que ver con la pandemia y con lo que ha sido antes hasta el día de hoy, ¿no? Con muy pocas oportunidades, hay problemáticas que tienen que ver con la situación laboral de los maestros interculturales, que es precarizada. También hay que ver un poco la problemática de poder llevar material realizado por nosotros a las comunidades. Es difícil aceptar también hoy en día que el material se haga desde las comunidades y no sea algo venido de una universidad o de algún instituto. Y justamente lo que nos pasa es eso, ¿no? Que están las puertas bastante cerradas para poder iniciar un proceso de educación intercultural bilingüe, intercultural dentro de las comunidades. Y por lo general, quienes siempre nos ponemos a la espalda esa lucha somos las mujeres. Cuesta bastante que por ahí los hombres lo lleven adelante, aunque sí tengo que decir que hay loncos que hoy están al frente de una escuela intercultural dando clases. Esto tiene que ver también con una conciencia de las comunidades de apropiarse de esta problemática y de hecho que nos corresponde con un derecho adquirido. El agua, debajo del agua, es bastante mucho, complicado. No se escucha bien, está vibrando. ¿Vos escuchás, Majo? Ahora habla, ahora se te escucha bien, por ahí se te entrecorta un poco, pero ahora se te escucha bien. ¿Se me va? Ajá, bien. Sí, por ahí quería contarles como lo que es la convivencia de una maestra intercultural en una escuela común, en una escuela pública, en donde las tiene con la cantidad de alumnos que se tiene, donde no está Ahí se corta, incluida. Cris. ¿Sí? Quizás si apagas la cámara sin video, capaz que no se corta el sonido. Probemos así. Ahí, hola. No ¿Sí? está. Sí, se escucha. ¿Ahí sí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, como estaba diciendo, la convivencia de una maestra intercultural en una escuela es bastante debatida,
que quien es maestro intercultural, primero, no tiene título docente. Es lo que nosotros como pueblo hemos venido luchando para que desde las mismas comunidades se dé la educación intercultural bilingüe. Por lo tanto, no está incluido tampoco en el PEIN y tampoco están incluidos los contenidos dentro de los diseños curriculares. Por eso es que es necesaria justamente una reglamentación urgente para poder ordenar todo eso que tiene que ver con el llevar adelante una modalidad con derecho, ¿no? ¿Se escuchó hasta ahí? ¿No? Se escucha muy entrecortado, Cristina. La compañera Si querés, le vamos dando el paso. A ver. Los auriculares son molestos y producen interferencia. ¿Quieres probar hablar sin audífono? ¿Sin el micrófono de los auriculares? Cristina. Antú, Sí, ¿podés venir un minuto? No sé qué pasó con el micrófono. Estoy pidiendo ayuda a mi hijo porque no estoy entendiendo. Sale un puntito rojo en el micrófono. Bueno, son los problemas lógicos de una formación virtual. Sí. También yo sugiero a la coordinadora, si le parece bien, podemos seguir con otra ponente a ver si la compañera logra mejorar su conectividad. Y después que retome la palabra, no sé qué les parece. Sí, perfecto. Seguimos con Nina, Cristina, y luego retomas la palabra. Bueno, la voy a presentar a la compañera Nina Jaramillo. Nina, bueno, su nombre es Ángela Marcela Jaramillo, perteneciente al pueblo Coya, es abogada especializada en derechos de los pueblos indígenas con formación en derechos humanos. Actualmente es asesora de la vicepresidencia del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Tiene una amplia trayectoria en el trabajo como capacitadora con la modalidad de educación popular. Es miembro fundadora del Comité de Idiomas Indígenas Carlos Martínez Sarasola del Centro PEN de Argentina, docente del Taller de Lengua y Cultura del Centro Universitario de Idiomas y miembro del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Nina, te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todas, a todes. Gracias por haberme invitado, un gusto participar de esta formación. Y como les decía ahí en mi presentación, soy parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Y como decía al comienzo, cuando nos hablaban de la interculturalidad y en este caso del intergénero, son temas para poner a la práctica. A partir de los derechos que existen, cómo llevarlo a la práctica es el desafío más grande. Nosotros principalmente lo que hacemos es tratar de darle las mismas oportunidades a los hombres y a las mujeres, por ejemplo, cuando hacemos las entrevistas con el observatorio, así si hay dirigentes hombres, hay dirigentes mujeres, si hay voz y hay trabajo de ambos, porque la verdad que la brecha que existe, el desafío más grande es poder darle la voz, el valor y la escucha activa a ambos géneros. O bueno, ahora se multiplican los géneros, ¿no? No es no binario. Como pueblos originarios, podemos decir que el pueblo son las culturas y las formas en las que estaban previamente, antes de la conquista, en América y bueno, en los otros continentes también, son preexistentes a los estados nacionales. Y tienen derechos específicos. Algunos derechos específicos pueden ser los derechos políticos, a poder decidir sus propias prioridades, a poder ejercer esta voz y este voto y que se reconozcan sus propias instituciones. Tienen actualmente fuente constitucional y también fuente de derecho internacional. Como todos los derechos, son conquistas y son luchas. Algunos derechos no estaban escritos y después de estar poniéndole el cuerpo
a tratar de generar cambios, nuestros mayores han luchado para que eso se modifique en las normativas. Si ustedes ven en cómo tomaba la legislación a los pueblos indígenas, los trataban en el ámbito de la frontera, mantener el trato pacífico con los indios y convertirlos al catolicismo. Había esa idea de frontera, esa vieja idea de los indios están allá, a lo lejos. Y la conformación del Estado se va haciendo desde el centro y se va expandiendo la frontera. Entonces, esas ideas, aunque hayan pasado 200 años, siguen calando profundo en lo que es la conciencia y en la parte dogmática de las distintas enseñanzas. Los pueblos indígenas para nada están en la frontera únicamente. Claro que hay en distintos lugares, pero también están en la ciudad, están al interior, son nuestros vecinos, son nuestros profesionales, son... la Argentina misma es intercultural. Lo que pasa es que existe una fuerza dominante, un poder hegemónico que hace que se subalterne todo lo que es proveniente de nuestras culturas y nuestras formas de llevar la vida, de verla, ya sea peyorativamente, ya sea desdeñando, por ejemplo, las prácticas. Vamos a poner un ejemplo con el tema de la mujer. En las formas de parir, cómo una mujer quiere volver a conocer cómo paría su abuela, cómo quiso quizás parir su madre y no pudo hacerlo porque en una sociedad en la cual no se profundizó la medicina heredada de los distintos pueblos, sino que y cómo poder congeniar los conocimientos, como se dice, de la sociedad, de los conocimientos universales con los conocimientos y las propias pautas de entender nuestros cuerpos al momento tan valioso como es el tener un hijo. Otra de las formas, por ejemplo, que les voy a contar un ejemplo, es ¿qué es lo que pasa cuando parimos y tenemos la placenta? Hay una ceremonia que, por ejemplo, en el pueblo Colla, del pueblo que yo soy, hacemos de enterrar la placenta. Y bueno, en nuestro caso familiar, nosotros no tenemos tierra ni territorio físico. O sea, vivimos como la mayoría de ustedes en una ciudad, y lo que hicimos fue pedir la placenta al lugar a donde donde yo iba a parir, y retirarla, pedirla por nota, porque ya sabíamos la fecha probable de parto, y para poder hacer esa ceremonia, ¿no? ¿Cómo nos lleva, cómo necesitamos estar activos, pensando de qué manera vamos a sortear las dificultades que otra cultura necesita conocer y entender por qué se hace o por qué se pide lo que se pide y para qué se pide. Cuando nos entregaron la placenta vino el director del hospital a preguntar, dijo, yo hice un curso una vez y nos decían esto de los pueblos originarios, pero yo creí que nunca me iba a pasar a mí. ¿Por qué no creí que no me iba a pasar a mí? Porque no, yo tenía esa idea de que los pueblos originarios estaban al norte o al sur. Dicen, nunca creí que me iba a pasar acá en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces ahí empezó a preguntar, hizo todos los papeles y dijo, bueno, en el caso que ustedes no hicieran esta ceremonia, esto iría a residuos con bolsa roja, a patológicos. O sea, no hay no hay tiempo quizás a veces y hay necesidades de generar esta interculturalidad para poder hacer cambios sociales, para poder generar de las dos partes, porque quizás si yo me quedaba y no se me ocurría pedir la placenta, no hubiera podido hacer yo misma mi ceremonia y hubiera estado incumpliendo parte de lo que yo siento, de lo que yo le heredo a mi hija, ¿no? De decirle, esta es tu tierra, o acá naciste, y con tus abuelos compartís este momento.
o sea, todos nuestros derechos necesitan de nosotros para que nosotros pongamos una parte activa. Y necesitamos de la otra parte que sea receptiva, que nos escuchen y que se generen. Podemos decir, más bien, en otros casos que no son tan felices, que como es el de la violencia contra la mujer, que son, en un principio, en el 2009, estaba la legislación que abordaba la violencia contra la mujer solamente en el ámbito doméstico. En el 2015 se sanciona la ley 26.485 de protección integral de la mujer para erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres. Ahí tenemos un plexo normativo que también tenemos que darnos esa tarea, así como nos estamos formando para poder generar promotores activos, ¿no?, de los derechos. ¿Cómo se hace para eliminar la violencia entre las mujeres y los hombres en todos los órdenes? ¿Cómo generar cómo equiparar esos lugares? Hay algunos ejemplos que son los más clásicos, el tema de la remuneración entre el trabajo de un hombre y el trabajo de una mujer, la necesidad de conseguir igual pago por igual trabajo. Tenemos un derecho a vivir sin violencia. Desde distintos ámbitos, desde la política pública, desde las distintas instituciones, tenemos una gama inmensa de instituciones, desde la educativa que nombraba Cristina, hasta la policía, hasta los hospitales, bueno, toda esa gama de instituciones, cómo remover patrones culturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Cómo poder ver el tema del acceso a la justicia cuando una mujer padece violencia. Ahí cómo una mujer va y hace una denuncia. Si llega a la policía y hace la denuncia, hace una exposición policial, sabe cómo va a denunciar, puede ir, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si tiene dependencias dentro de las provincias, a la Oficina de la Mujer, que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esas oficinas de la mujer cuentan con equipos interdisciplinarios, a donde le atiende un abogado, abogada, donde lo tiene también una trabajadora social, donde le ayudan a realizar las denuncias para poder presentar sus causas, donde le toman sus hechos, y es una de las dependencias, bueno, además de otros mecanismos, ¿no?, que hay de contención del 144, para ver cómo abordamos, porque la mujer que aborda una situación de violencia necesita todo tipo de contención de su propia familia, contención social de sus pares, en el ámbito que esté, ya sea que esté en el ámbito académico, en el ámbito que se mueva, ¿no? Y esa contención después va a hacerle falta, si inicia un proceso judicial, de poder saber si se atendió médicamente, si se atendió, si tuvo, ¿cómo decirlo? Si tuvo atención psicológica, porque claro, después, obviamente, después de pasar un hecho de violencia, se necesita que, por ejemplo, en los hospitales hay las oficinas de violencia familiar también, donde atiende una trabajadora social, donde ven todo el entorno de la mujer, y es necesario accionar todo ese tipo de mecanismos, que son difíciles, todo lleva tiempo, todo es engorroso, nunca las cosas salen como nosotros quisiéramos, pero la verdad es parte del desafío. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción u omisión basada en razones de género,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, de participación política, así como su seguridad personal, y quedan comprendidas desde el Estado o sus agentes. Tenemos muchas partes de cómo abordar. El principio es que la mujer, en el que la mujer empieza a defenderse. Ahí en el que la mujer asume que lo que le ha pasado es un hecho de violencia, porque muchas veces se aguanta, y recién en un momento eclosiona el asunto y necesita poder generar esos mecanismos de defensa. Y ahí es donde es más necesario que estemos lo mejor preparados posibles para poder asumir ese acompañamiento, ¿no? Buscar abogados o abogadas, como decía recién, en la oficina de la mujer, atención también psicológica, porque una persona que sufre violencia o es dañada de esa forma, necesita ese tipo de contención. Las mujeres indígenas tenemos en la mayor parte de nuestra vida un momento en el que nos reconocemos como tales, como parte de un pueblo. Y muchas veces la agenda que llevan los movimientos, las organizaciones de pueblos originarios, está atravesada por las cuestiones comunitarias principales. Como decía Cristina también, la de la educación intercultural bilingüe, la formación, la verdad que tenemos muchos derechos por los cuales hemos bregado, como pueden ser el acceso a la tierra, el derecho a nuestros derechos consuetudinarios, como estábamos hablando hace un rato. En su momento, años atrás, se luchó mucho también por lo que fue la Ley de Medios de Servicio de Comunicación y Audiovisual, por eso se impulsaron mucho lo que fueron las radios de pueblos originarios, para tener una propia voz, para poder tener cada vez menos intermediarios, ¿no? Porque a veces se dice cómo llegar hacia un pueblo indígena y se piensa primero en un intermediario. Y bueno, y eso a veces es necesario ir achicando brechas. Cuestiones pendientes hay muchas, pero la más difícil, difícil en el sentido de que se necesita muchísima voluntad política, es una ley que instrumente la propiedad comunitaria indígena, que instrumente la posesión y la propiedad comunitaria indígena, porque se necesita un sustento de cómo darle punto final para poder generar mayor seguridad territorial. En la medida que haya seguridad territorial, ahí se va a buscar el agua, ahí se va a buscar el desarrollo productivo. En esos lugares se van a poder generar mayores viviendas, mejores viviendas. O sea, una vez que se tiene el sustento, la base, es para un mejor vivir, como dicen nuestros hermanos, en contraposición con lo que es un desarrollo especulativo, ya sea de los bienes, o un mejor vivir es poder vivir del modo que se busca y que se quiere según cada pueblo originario. Bueno, por el momento es lo que les puedo compartir, y si quieren después alguna otra pregunta, a disposición. Bueno, muchas gracias, Nina. Muchas gracias, muchísimas gracias por compartir. Cristina, gracias. ¿Quieres intentar? Cristina Marín, ¿estás? Sí, ahí. ¿Me estás escuchando ahora?
Ahora te escucho, sí. Te cedo la palabra. Bien. Bien, entonces yo no recuerdo casi dónde me quedé de los nervios, pero bueno, voy a seguir diciendo con los grandes medios en contra de los pueblos originarios. Por eso nosotros, como equipo de educación intercultural bilingüe y como pueblo en sí, pensamos que hay un gran desconocimiento de nuestra historia. Por eso consideramos que hay que hacer un revisionismo histórico, hay que hacernos conocer. Esto sirve muchísimo, esto bien. Entonces es necesario justamente, ¿se escucha? Se entrecorta, de momento se entrecorta. No sé qué querés, si sigo. Bueno, intentemos una vez más, a ver, porque de momento se corta, lamentablemente. Intentamos una vez más, a ver si tenemos suerte. Bien, lo que decía que es necesario hacer un revisionismo histórico para poder hacer que se nos conozca, porque justamente estos discursos también decimos que tenemos que desaprender lo aprendido. Una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en todos que son, en que todos son iguales, todos son diferentes. Adelante la pedagogía de la escucha para aprender aprendiendo, y es necesario encontrar las formas de cómo lograr el autorreconocimiento de nuestros niños en las escuelas, en los institutos, en las universidades, niños, niñas y jóvenes, ¿no? La construcción de una identidad, el conocimiento ancestral desde las ceremonias, medicina, como decía Nina ahí, y poder avanzar en estos conocimientos que realmente son necesarios, que nuestras escuelas, nuestras madres, nuestras niñas nos han dejado. También decir que, por ejemplo, nuestra lengua está implícita en lo que es la platería, en el telar, y de ahí justamente es donde nosotros también hemos podido lograr encontrarnos para poder construir nuestra identidad hacia el interno también. ¿Se está escuchando, Majo? Ahora sí, por momentos se entrecorta. Ahora en este momento sí se escucha. Sí. Aparentemente es mi conexión que no está muy buena. Pero bueno, eso es más o menos lo que tengo como para compartir, y ahí decirles que me gustaría que se tome conciencia, y por ahí hasta que se tome en la herramienta esta de poder acompañarnos en el pedido de que se reglamente la modalidad, no solo en la provincia de Río Negro, sino que haya una modalidad a nivel nacional, porque justamente, como decía Nina, ¿no? Es un derecho adquirido que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Lamentamos por ahí las malas conexiones, el internet, bueno, pasa mucho en estos momentos en que todo pasa por la virtualidad. Bueno, ahora vamos a seguir con Deolinda Carrizo. La voy a presentar a ella. Deolinda es del pueblo Vilela de Santiago del Estero, de la comunidad Pampa Pozo. Es referente del MOCASE, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la CLOC, de la Vía Campesina, y actualmente es directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación. Así que, Deo, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todas y todos? ¿Se me está escuchando bien? Sí, se te escucha bien. Bueno, muchas gracias. Un poco para sistematizar y compartir con ustedes este momento,
la lucha desde abajo, ¿no? Como se hace en las masitas y los ricos a veces que queremos cocinarnos para alimentarnos, empieza a fogonearse desde abajo, ¿no? Y entonces desde ese abajo un poco partir para comentarles a ustedes de dónde le estoy hablando, ¿no? Soy hija, nieta y bisnieta de sangre de pueblo originario Vilela, que en esta zona más o menos sudoeste de Santiago del Estero se empieza a organizar y a luchar desde los años 70 prácticamente, yendo contra empresarios que querían desalojar y expulsar a familias, que se ha dado en Santiago del Estero todo un proceso de expulsión, de desalojo silencioso, hasta que surge una de las herramientas, más que herramientas, uno de los procesos organizativos que permanece hasta el día de hoy. Son 30 años de lucha por la tierra, el territorio y el buen vivir de las comunidades campesinas indígenas aquí en la provincia, donde que no solamente es eso, luchar por seguir permaneciendo en el lugar de vida, sino, bueno, es juntarnos, como decían hace unos días unos compañeros que nos reunimos aquí con todo el marco de la COVID y las preocupaciones estas. Decía que es eso, siempre es importante pasar por el corazón, siempre es importante porque es el momento también de transmitir esa experiencia a los más jóvenes y de no olvidarse, ¿no? Y decía uno de los compañeros, nosotros cuando nos juntamos solamente teníamos ideas y sueños, ¿no? Y esas ideas y sueños se han ido no solamente encontrando en nuestra provincia, sino se han ido encontrando con otros y otras que a nivel nacional también tenían ideas y sueños, y esas ideas tenían que ver con seguir, continuar permaneciendo en el territorio y hacer en ese intercambio una ida y vuelta de conocimientos, de los saberes que se tenía desde los ancestros, e ir trabajando de repente no solo la lucha por la tierra, el territorio, sino esa lucha contra, obviamente, un sistema capitalista, neoliberal. Y como sabíamos que esa lucha no solamente se la tenía que dar en nuestro país, es así que nos hemos ido uniendo con otros procesos organizativos como la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que ha nacido justamente a la luz y al calor de una campaña continental de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y todo un pueblo que decía: aquí no hay nada que celebrar de los 500 años, descubrimiento de qué, ¿no? Ante la bandera del descubrimiento, de la celebración del descubrimiento de América, había todo un pueblo organizado y sobre todo comandado en ese tiempo, fíjense, por mujeres que provenían de esos espacios ancestrales, de esos pueblos de vida, con su cultura, su lengua, su religiosidad, su todo, ¿no? Y en eso es que nos hemos ido también dando el espacio y el tiempo para aprendernos, ¿no? En nuestros lugares, ir conociéndonos, y como la lucha no es solo continental, es así que nos hemos aliado y nos hemos juntado y nos hemos organizado lo que es la Vía Campesina, que lo componen pueblos indígenas, pescadores artesanales, mujeres, jóvenes, pastoriles, culturas que trabajan en la tierra de todo el mundo, ¿no? Y una de las grandes luchas que se sostiene como vía campesina es la vía campesina, ¿no? La vida campesina indígena, que tiene que ver con el respeto de la madre tierra, los saberes, culturas que tenemos en nuestros espacios.
Entonces, como un poco la clase iba sobre la cuestión del feminismo, la pluriculturalidad, la interculturalidad, por ahí nosotras queríamos compartir un poco ese proceso de lucha en el cual como movimiento, ¿no? Tanto local, latinoamericano e internacional, hemos ido dando en cuanto a la participación de las mujeres. Claro que había que desandar todo un proceso cultural impuesto en cuanto al rol de las mujeres, y eso no significa con todos estos años de lucha que eso esté acabado, ¿no? Es un proceso permanente, constante, cotidiano, en las cuales no solamente mujeres como nosotras nos tenemos que comprometer, sino, bueno, es un abrazar permanente, ¿no? Y en ese sentido, por ahí nosotras reivindicamos el tema del feminismo campesino, indígena, popular, comunitario, basándonos en eso, ¿no? Porque en feministas, porque reconocemos que hay un sistema capitalista, patriarcal, machista, que nos afecta a las mujeres en cualquier de los lugares que nos encontremos, ¿sí? Eso, ¿no? Y no es ahora que nosotras nos estemos dando cuenta de esto, sino que es un proceso histórico que tenemos como mujeres en la lucha, en la pelea por nuestros derechos, nuestro territorio, que lo venimos dando. Nuestras organizaciones, cuando trabajábamos, bueno, hacíamos cursos de lideresas, otros cursos y talleres de mujeres. Después una época, ¿no? Que parece que también era de moda hablar sobre las cuestiones de género, entonces era un encuentro de género, y así nos hemos ido dando, pero siempre enfocado y convocado, comprometiendo también a las mujeres que den ese salto a participaciones políticas, organizativas, productivas. Bueno, productivas ya lo hacíamos, ¿no? En los territorios. Entonces eso, y lo de feminista, justamente le ponemos también, porque un feminismo campesino para recuperar nuestra identidad. Esa lucha histórica por la tenencia de la tierra, donde las mujeres siempre hemos estado presentes, ¿sí? Y claro, como que el feminismo sí se da y se nota o repercute con mucha más fuerza quizás en las zonas urbanas, pero bueno, si nosotros como campesinas nos estamos reconociendo feministas, también queremos justamente traer a ese feminismo la lucha de la tierra, la lucha de la soberanía alimentaria, la lucha por las semillas, ¿no? La campesina, como campesina, indígena, como siempre decimos, sí, a veces nos presentan como la que mayor tarea, responsabilidades y la triple carga horaria de laburo, sí, es cierto, ¿no? Pero también somos las que hemos conservado y multiplicado y seguimos transmitiendo los saberes de nuestros antepasados. Los saberes populares que transmitimos tienen que ver básicamente con la supervivencia de esos pueblos, ¿no? Entonces, sí, obviamente no sé si eso le llamamos trabajo de repente también, sino que eso es un compromiso irrenunciable como mujeres que pertenecemos a ese origen. Porque no va a venir una ONG o no va a venir una, no sé, una citadina a decirnos, bueno, ¿cómo va a manejarse eso? No, y eso de la transmisión de esos conocimientos solamente lo saben nuestras abuelas, nuestras madres, cuando nosotros las recibimos y las tenemos que compartir también, que se trata de eso, de la identidad cultural de nuestras comunidades. Y cuando decimos feminismo campesino indígena comunitario, eso justamente, no hay un paso o una alternativa en la lucha contra el patriarcado, contra el capitalismo, que se la pueda dar de forma individual. Tiene que suceder de forma colectiva, de forma comunitaria, y eso lo tiene que atravesar también a los hombres. Si hay hombres que tienen que reconvertirse de repente a ser compañero a la par y andar, como dice la Mirta Coronel, porque nosotros lo que queremos ser como los pájaros. Los pájaros, dice, cuando tienen que volar,
¿sí? Lo vuelan con las dos alas. Y cuando tienen las dos alas, vuela lo más alto, vuela alto, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos el trabajo y el acompañamiento también de las mujeres, los jóvenes, ¿no? Que son otro de nuestros espacios o sujetos importantes en esta lucha. Sin la juventud formada, sin la juventud comprometida, sin la juventud que también pueda ver una luz, en su futuro, en su presente, es imposible, digamos, continuar con estos tipos de batalla, porque si no nos quedaríamos en el ble, 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 y no. Yo soy una, bueno, no quiere decir que así tenga que ser, pero me soy una joven jubilada de un proceso organizativo, y hay muchos jóvenes que continúan ese camino de lucha y compromiso con la organización. Y ahí es donde como movimiento hemos ido generando también nuestros espacios de lucha con la juventud, que es las escuelas de formación política, que desde el año 2007 las tenemos de forma más sistematizada, más permanente. Hoy por hoy con lo de la pandemia estamos haciendo todo un ejercicio de que eso continúe de forma digital, ¿no? Que es una... Bueno, no les voy a comentar porque ya las otras compañeras también un poco han caracterizado las regiones y muchos seguramente que no están en las ciudades o en pequeños pueblos han de saber que en las zonas rurales a veces las señales de teléfono no llegan. De hecho, yo hace rato he llegado de mi comunidad que está a 30 kilómetros y que donde no hay señal de teléfono, digamos. Y la juventud tiene este espacio no solamente para también darle una pelea al sistema hegemónico o a la forma de pensar al campesino o al pueblo indígena, ¿no? Hemos ido adquiriendo estas herramientas construidas de forma popular, ¿no? Y cuando decimos eso, popular, porque nos hemos dado el desafío de hacerla nosotros. Porque la clase dominante, la burguesía, digamos, el agronegocio, no les preocupa, obviamente, de que nosotros podamos generar esas herramientas. La hemos ido generando y hoy tenemos una universidad campesina donde también estamos realizando la Escuela de Comunicación Popular y Comunitaria, psicología social, y vendrán otros espacios de formaciones más orientadas a algunas disciplinas, pero siempre con esa complementación de los conocimientos académicos y de los conocimientos populares, ¿no? Ese intercambio de conocimientos nos potencia como sociedad y también nos vamos encontrando y desandando, como decía la compañera Nina, a desaprender algunas cuestiones que nos han sido impuestas, tanto desde los pueblos, desde lo popular, como desde lo académico también, ¿no? Esos espacios de acercamiento, intercambio y de visión de una sociedad distinta a los que nos hermana, ¿no? Así que definitivamente en todo este plano, creo que en los últimos tiempos hemos ido dando grandes batallas desde las mujeres o desde el feminismo campesino popular, que es algo estratégico, que el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Cuando decimos soberanía alimentaria no es la huertita en tu pedacito de tierra, no, es también la lucha contra un sistema que han intentado imponer en muchos de nuestros países, como el organismo donde se definen las políticas agrarias, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que junto con las multinacionales han hecho tratados de libre comercio, y en nuestro país en los últimos años se ha dado una batalla importante, que es que no se modifique la ley de semilla. La modificación de la ley de semilla nos implica a todo el pueblo argentino una pérdida de soberanía, y más sobre todo a las comunidades indígenas, comunidades campesinas, verse como agentes usurpadores, ¿no? De sus propias semillas, porque esas leyes las modifican para favorecer justamente esas transnacionales y perjudicar el poder que tendríamos que tener como pueblo en decidir qué, cómo, cuándo producir, ¿no? Y bueno, sobre esa lucha, bueno, se han ido dando
importantes batallas. Creo que en estos últimos tiempos lo que ha sido reivindicar la agricultura familiar, campesina, indígena, y sobre todo en el marco de esta pandemia que se ha visto como una cuestión súper, pero súper clave para llegar a la alimentación de los pueblos, ¿no? No ha habido una empresa transnacional que le llegue con el alimento enlatado, todo lo que quiera, pero no ha podido abastecer a los pueblos. Al contrario, han querido especular cada vez más, jugando con la alza de los precios, y bueno, y han sido en este tiempo donde también se han visto las debilidades y la fortaleza en las cuales hay que seguir trabajando, obviamente las debilidades, que hay todo un sistema de comercialización donde había intermediarios que no deberían existir, obviamente, porque son los que van acumulando, ¿no? En perjuicio del consumidor y del productor. Muchas de las comunidades hemos tenido una demanda de las carnes, de los cabritos, los lechones, las vacas, los zapallos, los melones, las sandías, digamos, todo lo que producimos nosotras, y en los cordones frutícolas, bueno, las bolsones de verduras, increíble el crecimiento y la demanda que han tenido, ¿no? Y eso es algo a valorar, ¿no? Porque es la cultura campesina indígena, productoras familiares los que han generado esa producción. Y en esta pandemia, obviamente, se está viendo todo esto. Es necesario, así como la ley de propiedad comunitaria, colectiva, que es necesario para que se orienten a las comunidades campesinas, indígenas, pueblos originarios, también que se reglamente y se tenga un presupuesto propio, la ley de agricultura familiar campesina indígena, que está aprobada desde el año 2014 en el marco de este reconocimiento, de esta, que le ponen, bueno, a mí no me gusta cómo lo dicen, porque la realidad no tendría que suceder una bajada desde arriba, desde organismos internacionales como la FAO, para que digan, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Cuando nuestra propia constitución tiene en su corazón el reconocimiento de los pueblos preexistentes, en fin, y no se da como mucha pelota a eso, todo lo contrario, ¿no? El sistema judicial cada vez achaca y criminaliza a las comunidades y pueblos que resisten en esos pueblos. Sin embargo, bueno, a pesar de todo esas grietas, esas piedras, la lucha tiene que seguir, la lucha tiene que continuar, y la alianza o el desafío como pueblo, no solo como comunidades originarias, pueblos indígenas, sino como pueblo todo, es avanzar hacia otra matriz productiva que es necesaria para, bueno, justamente esta pluriculturalidad o interculturalidad continúe, prevalezca y no sean cuestiones que tengan que quedar en el libro, ¿no? Alguna vez alguno de los compañeros decía, yo no me voy a ir de mi territorio, no solo porque no se lo voy a dejar a ellos, porque si no, tampoco quiero que mis hijos o mis nietos conozcan del Guayacán, del Quebracho Colorado, del Itín, del Piquillín en los libros. Quiero que lo vivan, quiero que vean crecer también al árbol como el árbol va a ver a crecer a nuestros hijos, ¿no? También esa cuestión de la cadena de vida, cuando decimos nosotros, es un eslabón importante, fundamental. Para nosotros que nos visite un colibrí en nuestro rancho, es la visita de un ser querido, o es el augurio de alguna cosa linda, es eso, que un colibrí te visite en el rancho, es posible porque hemos defendido esos montes. Caramba, los que no han podido o han tenido en épocas anteriores esa imposibilidad de resistir o de que permanecer en eso, solamente es recuerdo, ¿no? Pero bueno, queremos que eso no sea un recuerdo. Hay muchas de los sueños o proyectos o desafíos también es hacer la vuelta al campo. Hay que recuperar territorio, hay que recuperar mucho como pueblo, como comunidades, y es necesario, digamos, que sigamos andando ahí. No sé cómo estoy con el tiempo. Yo la verdad que a veces me engancho, hablo y no paro quizás. Estamos bien.
estamos bien. Bueno, si quieres seguimos aquí con las preguntas. Bueno, agradecerles nuevamente, Cristina, Nina, Deo, muchas gracias compañeras, hermanas, por compartir sus saberes comunitarios, históricos, ¿no? Por traerlos a este curso con todas, todos y todes. Vamos a pasar a las preguntas y aquí se va a sumar a la coordinación la compañera Mariela Pérez Cisneros. ¿Estás, Mariela, por ahí, que ha ido registrando las preguntas en el chat? Hola, sí, Majo, aquí estamos en esta hermosa tarea que es el registro del chat. Buenas tardes a todos. La verdad que muy contenta por cómo se ha llevado adelante este conversatorio, más allá, digamos, de las cuestiones digitales. Contarles que por el chat es un conversatorio paralelo. Hay muchas expresiones de cariño para todas las ponentes, y también muchas preguntas y muchos aportes. Me gustaría leerles unos comentarios que se han ido haciendo en el chat y voy a ir intercalando con algunas preguntas que se han ido generando. Claudia de Esquel comentaba que gracias al grupo de médicas parteras que ejercen el parto respetado en el hospital público, se respeta el pedido de placenta, no todo el personal actúa igual, pero algo tienen. Después, Daniel de la Regional Tuyú Sur hace una pregunta para Cristina Marín acerca de quién tendría que reglamentar la interculturalidad pedagógica. ¿Vamos con Cristina? Bueno, ¿ahí me escuchás bien, Mariela? Sí, perfecto, Cristina. Bien. ¿Quién Te leo, debería Cristina, reglamentar la modalidad? Te Sí, leo otras preguntas que tienes. Una es de Daniel, de la Regional de bien. Tuyú Sur, que dice quién tendría que reglamentar la interculturalidad pedagógica. La otra es si hay resistencia al interior de las escuelas a la presencia de docentes interculturales y si se podría explayarse en cómo desarrollan la educación intercultural bilingüe respecto a los tiempos, a los espacios y los saberes, de qué modo se vincula con la educación formal. Pelay, bien. Bien. Entonces, para Daniel decirle, y para todo, ¿no? Para el resto, decirles que la reglamentación es una obligación del Estado llevar adelante. Pero bueno, no ha estado de esto, entonces el equipo debe, junto con los actores, en este caso es UNED, indígena, que acompaña justamente este proceso de exigir al Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro que se reglamente la modalidad. Obviamente esta reglamentación tiene que ir consensuada y trabajada en conjunto con la organización del pueblo mapuche de la provincia, ¿no? Eso por un lado. Después, si hay resistencia al interior de las escuelas con la presencia de los docentes interculturales, sí, hay todavía, hay mucha. Por ahí voy a contar una anécdota que me pasó dando clases en una escuela, enseñando ciudadanía, ¿no? En donde hablábamos justo de los pueblos originarios y donde trabajábamos las palabras indígena, aborígenes, que son palabras conceptos que se trabajan en las escuelas. Y estábamos hablando de la matanza de roca en la Patagonia. Y una de las profesoras de ciudadanía se acerca a mí en esa charla en donde estábamos con chicos de tercero, cuarto y quinto año en una escuela secundaria de aquí de Bariloche, y me dice, bueno chicos, pero Roca no mató a todos los mapuches porque nos quedó la profe. Y esas son formas muy discriminatorias, ¿no? Que gracias a que los chicos son muy abiertos de cabeza, los jóvenes, y ella, una alumna saltó y dijo, bueno, a ver, profe, me parece que usted está equivocada, no le dijo esto, le dijo algo más feo, pero bueno, es una negación que hay que cuesta también llevarla adelante, ¿no? Porque hay que cambiar muchos estereotipos.
Y cuando estoy diciendo que hay que cambiar muchos estereotipos, tiene que ver incluso con docentes que son inclusive descendientes de pueblos originarios, que por ahí no tienen esa conciencia del autorreconocimiento indígena, ¿no? O de pueblo originario. Entonces sí hay mucha resistencia también en los directivos. Cuando yo hablaba al principio, cuando en el 2006 se cierra la escuela de Chacay-Huarruca, el mismo gremio docente se opuso a que una Pillancús, una abuela sabia, enseñara todo lo que tenía que ver con el Nahuén, la medicina, afuera de la escuela. Y esto también fue una pelea con el sindicato, que hoy, por suerte, nos está acompañando en esta reglamentación. Pero sí sigue habiendo alguna resistencia con algunos directivos, algunos maestros que están en la forma de pareja pedagógica, el hecho de que el maestro intercultural o el artesano intercultural no tenga el título docente, es también una forma de discriminación hacia nuestros maestros interculturales. Y a ver si explayarme un poco en eso, ¿no? En el tema de lo que es, cómo se implementa la EIB. También se preguntó. Bueno, con la pandemia se nos fue complicando bastante, porque quienes arman material didáctico y pedagógico para las escuelas interculturales, para las 11 que tenemos, es el equipo IB junto con los maestros interculturales y las comunidades. Y eso es lo que se lleva a las escuelas. Esto obviamente en consenso con la institución educativa, esos son maestros y directivos de las escuelas, y con el tema de la pandemia, bueno, en un principio surgieron los cuadernillos que fueron denunciados por nosotros porque al pueblo mapuche se lo planteaba como pasado, el pueblo mapuche vivía, el pueblo mapuche comía, el pueblo mapuche cazaba, que eso también sigue estando en algunos textos y pudimos cambiarlo haciendo los cuadernillos nosotros, que después yo voy a pasarlos para que todos tengan conocimiento de cómo se viene trabajando. También se apeló a los WhatsApp. Tenemos que decir que no todos los lugares tienen conectividad. La mayoría de nuestras escuelas están en la zona rural y por lo general no tienen conexión a internet, y algunos papás tienen teléfonos, entonces nos conectamos por WhatsApp cuando tienen alguna señal, se van a caballo 5 o 6 kilómetros para poder tener señal. Se hicieron algunos textos en papel en donde los directivos los alcanzaron hacia los alumnos, no fue en todos, hubo escuelas en donde no les llegó material, y hubo escuelas en donde los papás hicieron lo que pudieron para poder hacerles llegar algo a sus hijos. Una gran desigualdad en este caso con respecto a lo que es la virtualidad, ¿no? Y la verdad que no fue revisado eso, por lo menos en las escuelas interculturales lo observamos. Eso es muy complejo, porque incluso se debe planificar en conjunto con directivos y maestros, y eso no ha podido ser por el tema de la pandemia. Bueno, creo que ahí respondí un poco lo que te preguntó Mariela. Cristina, muchísimas gracias. Antes de continuar, hay una pregunta, preguntando si que podría recomendar algún libro sobre las escuelas bilingües e interculturales. No, nosotros tenemos algunos links de trabajos que nosotros hicimos y que hoy, por ejemplo, estamos armando un aula virtual dentro del Ministerio de Educación, en donde ahí nosotros ponemos material. Solemos no recomendar libros porque justamente no son libros hechos por nosotros los pueblos originarios. Sí, hay algunos historiadores que son recomendados, pero yo no los voy a recomendar. Prefiero que conozcan lo trabajado por nosotros. Bien, muchísimas gracias. Otra pregunta que va dirigida a todas las expositoras es, ¿qué opinan
del proyecto Artigas. Ahí, Perdón, Mariela, no. sí. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha? Ya está, no había escuchado. ¿Qué opinan del proyecto Artigas? Yo estaba por contestar ahí. La verdad que sí, el ex ministro de Agricultura deja mucho que desear con su comportamiento dentro de su propia familia. Si eso mismo le hace a su propia familia, ¿qué se puede esperar como política para el bien de toda la sociedad? Si eso es lo que pasa dentro de su fuero familiar. Bueno, la justicia ahí fue mostrando distintas caras, una primera resolución, otra segunda. La verdad que lo que más muestra es la tensión entre el poder real y el poder económico y cómo se vulnera un derecho en contra de otro. También más allá del tema en el fuero familiar, ¿no? de la justicia, de la división de la herencia, más allá de eso, dejó a la vista un montón de otros negociados que espero que se juzguen y que se reparen los daños que han hecho. ¿De Olinda, Cristina? En Argentina tenemos todo un sistema de concentración de las tierras que ha sido a punta de pistola, o sea, hay, hoy por hoy, si miramos los grandes centros urbanos, urbanizados y la forma en que están, eso es una contracara justamente de eso, de esa expulsión y acaparamiento de tierras que han hecho muchos de los empresarios en nuestro país, ¿no? Creo que esto abona lo de la situación que ha pasado recientemente, abona un poco esa discusión histórica que se viene dando y esa pelea histórica por la tenencia de la tierra. Pero más que entre cuestiones así, como bien lo ha dicho la Nina, sino disputas de alguna manera en históricas, que me refiero a cómo el sistema jurídico, judicial, ligado a los poderes empresariales, al poder económico, ha ido desarmando culturas y lazos comunitarios impresionantes. Creo que esa cuestión de la vuelta al campo que se está sucediendo, que existen experiencias, que habría que mirarlas, tomarlas también y difundirlas, quizás es importante. Creo que es uno de los desafíos también nuestros en el marco de que existen otras experiencias quizás más invisibilizadas o quizás que se están haciendo calladamente y es la forma en que se va construyendo. Digo, creo que la primera cuestión que he colocado del ir cocinando desde abajo, hay muchas cosas que se están cocinando en el abajo tranquilamente y van despacio, ¿no? Porque ese es uno de los saberes que nos han dicho nuestros viejos y sabias, viejas sabias y sabios de los montes, ¿no? El ir haciendo con paciencia e ir estando ahí, yo qué sé, en toda esta semana en Santiago del Estero, sin ir más lejos, ha sido una semana de batalla. Existen grupos paramilitares que intentan desalojar a comunidades todavía en los territorios, denunciamos los fiscales se hacen los reverendos pelotudos y fiscales también, y eso es un estar todos los días. Y el estar todos los días, y bueno, es ahí en el territorio, ¿no? Que quizás no tienes incluso ni las herramientas para salir ni dron. Ojalá tuviéramos dron siquiera para poderlo mandar para acá, para allá, donde están los conflictos hoy, ¿no? En el territorio del pueblo Sanavirón. La Alicia
hace 2 años ha fallecido por causa de una acumulación permanente en su cuerpo de los agrotóxicos. El que fumigaba al frente de su territorio, de su comunidad Pampa Atún, es un empresario español. Se ha cagado muriendo el padre, ahora sigue el hijo. Y se ha hecho denuncia, y se ha hecho denuncia. Las abejas eran imposibles tener, los compañeros jóvenes que están en esa comunidad, era imposible tener las abejas, entonces tenían que migrar, no sé, allá lejos donde están los esteros, las lagunas, para poder conservarlas, ¿no? Y son mieles que van a distintos puntos del país y se comercializan del campo a la mesa, noten. Entonces, hoy, después de hacer denuncia, de ir y volver a andar, insistir, hoy recién ha llegado un delegado del Ministerio de la Producción de la provincia, porque es el encargado de mirar esas cosas, recién ha llegado hoy. Y eso lo sabemos nosotros y quizá algunos contactos y no sé, están o más que el proyecto Artigas si se quiere, pero digo, existen realidades en nuestro país que están invisibilizadas, que se están haciendo, no sé, en Misiones, que ahí he visto que había compañeros que estaban conectados de la provincia de Misiones, la lucha increíble que están dando ahí contra Alto Paraná, bueno, ahora tiene otro nombre, pero no sé, tiene media Misiones el empresario y son empresas de Chile, no sé, de dónde más, pero están ahí, digo que hay muchas luchas y que es importante dar. Antes también de cortar, creo que es eso, justamente la resistencia de quienes producimos nuestro alimento, que no es solamente para el autosustento. No es solamente para el autosustento. Es para garantizar alimentos y producción para los mercados locales. Y eso es parte de lo que nosotros llamamos la soberanía alimentaria. Eso de autosustento suena como muy egoísta de repente. Sí, claramente es una ardua tarea de ir y más, sobre todo en esta época que es una sequía terrible y en algunos lugares no hay agua y los animales están flacos y todas esas cosas. Bueno, estamos implorando y haciendo telecitas. Los otros días decíamos, vamos a hacer una telecita por Zoom. Y recién hoy, cuando estábamos cortando unos palos para atajar y que no se nos vayan las vacas, me acordaba, digo, ¿habrán sabido qué es lo que es una telecita? Aquí las telecitas son como una danza, ¿no? Una danza que realizan las mujeres invocando la lluvia para que llueva. Esa es y se les riega con alcohol, aunque algunos dirían, bueno, ya están borrachos. No, es así. Se bailan 7 chacareras y se riega la tierra con alcohol y entonces se invoca la lluvia. Y así que, bueno, las invito a hacer una telecita por Zoom. Muy bien. Deolinda, te cuento que, bueno, toma un poquito de agua, que vienen otras preguntas. Romina Villafañe te pregunta cuál es tu visión de la juventud en tu comunidad, que son los que van a seguir la lucha. En relación a esa misma pregunta, con relación a la juventud, Mónica Couseiro te pregunta cómo ves su participación actualmente. Sonia Pereira pregunta cómo trabajan en la Universidad Campesina. Y Lau Petreca pregunta qué redes tejen con otros agentes sociales, producen solo para autoabastecimiento o están produciendo también para comercializar, porque es compromiso de uno como consumidores fomentar el tipo de producción que se llevan a cabo. Esas son y cómo se avanza hacia una nueva matriz productiva. Teolinda, esas son las preguntas que hemos ido recopilando en el chat. Es un montonazo, che. Escúchame, no sé cómo voy contestando, pero yo voy a intentar hacerlo, ¿no? Porque normalmente son preguntas que por ahí, no sé, creo que hay respuestas que uno mismo lo tiene que ir dando un proceso. Cuando hagamos lo comunitario, nosotros principalmente estamos enfocados en eso, que lo importante es la organización, y la organización significa, bueno, eso, una planificación, acuerdos, convivencia, en fin, etcétera, ¿no? Ya, ¿para qué lo voy a explicar? Seguro que sabe. Entonces, la juventud, mira,
hemos empezado, nosotros cuando éramos chicos, o mismo nuestros padres, a ellos les decían, bueno, tienes que ir porque aquí en el campo no tienes nada que hacer, no tienes vida, no tienes futuro, pim, pam, pum, y a veces algunos lo creíamos y terminábamos mandados por nuestros padres, nuestra madre, a trabajar de sirvienta o ir a los trabajos esos temporales y de repente, no sé, por ahí ha llegado una política pública estatal que donde decían, bueno, programa destinado a los trabajadores golondrina. Entonces, y de repente era, pero si vos estás en el campo, tienes tu tierra, tu trabajo, tu propia producción, pero te denominas golondrina. Entonces, todos esos juegos, tipo de propuestas políticas que también han ido invisibilizando esa cultura, ¿no? Esa identidad de campesino indígena, ¿no? No ha sido moco de pavo rescatar esas identidades, y ponerlo, ¿no? Y estar orgulloso de eso, ¿no? Ahora yo salto y digo, bueno, yo voy vilelizando donde voy. Ahora, o sea, no paro de vilelizar, así como han hecho otros, ahora vilelizo. Mi pueblo es Vilela, entonces antes que me digan que era India, era una cosa horrible, imagínate, y eso lo he aprendido en la organización. Todas estas cosas que digo es aprendido en un proceso organizativo. Si hubiese estado sola, individual, andaba haciéndome la pituca y diciendo que no tengo nada que ver con los indios, así seguramente, porque era tan la imposición y la lavada de cabeza que también uno va mamando de generación en generación, pero de repente, plim, paf, hay los lugares que te contienen, que te acompañan y empiezas a conversar y a encontrarte con los pares y resulta que son luchas milenarias y una vez que despierta y bueno, tienes la cuestión ahí, por un lado o por el otro y optas. Es una opción de vida de repente también, ¿no? Porque yo tranquilamente puedo decir, sí, soy Vilela y hacerme la pelotuda y irme y hacer la mía, ¿no? Y no es así. Creo que un poco eso intentamos también, y nos han transmitido la juventud campesina indígena, a partir de los encuentros y los campamentos de jóvenes que como organización empezamos a realizar en el año 2000, y eso se han ido profundizando. Eran un encuentro de 2000, de 20, de 30, y en los últimos años han sido campamentos latinoamericanos de hasta 5.000 compañeros y compañeras autoorganizados. Hacían talleres, pues, no sé, talleres de todo tipo, desde macramé hasta tortillas santiagueñas, mamones dulces, bueno, en fin, un montón de cosas, porque también los jóvenes traían conocimiento desde su cuestiones de producciones populares, ¿no? Esto de la economía popular, que muchas veces sabíamos, bueno, algunos no sabíamos hacer bollito, y aprendíamos a hacer, y de repente lo que aprendían lo replicaban, en fin. Y un poco a raíz de esa demanda de la juventud para que no nos vayamos, hemos ido generando, no nos vayamos, porque también continuamos con la lucha en la organización, ¿no? Porque la tierra era así, la piedra fundamental, pero alrededor de eso, o al lado, o complementado a eso, era la salud, la educación, la comunicación, la formación, el trabajo territorial, y así es que hemos ido también teniendo espacio, la producción sobre todo también, salir de ese autoconsumo para abastecer con mejor calidad, de forma más organizativa a los pueblos, ¿no? Y tenemos 6 carnicerías instaladas, hablando de Santiago del Estero, a nivel nacional, bueno, no sé, son como 20 fábricas en distintas comunidades y organizaciones, desde procesadoras de harina de mandioca, dulce de mamones, y eso se van poniendo en espacios propios o con colectivos que dicen ser de comercio justo. Bueno, cada uno tiene como su autoidentificación, pero son espacios que acompañan o comercializan en las grandes urbes esas producciones. Una se llama Del campo a la mesa, ya les he dicho hace rato. Y no solamente son los dulces, los escabeches, las mieles, sino también hay libros que hemos ido haciendo que compañeros que se han hecho las pasantías en nuestro territorio, porque es una instancia de compartir, bueno, una forma de seguir vinculados a nosotros es eso, de sistematización de nuestras historias, nuestras experiencias, se llama Grupo de la Memoria Histórica,
la comercialización y las brigadas de escolarización. Y ahí las brigadas de escolarización acompañan y son parte también importante del proceso de formación de la Tecnicatura de Agroecología, que este año nos hemos juntado por Zoom, 132 jóvenes de toda la provincia, y eso ha sido importantísimo. Bueno, ahora ahí está poco a poco llegando el internet en algunas comunidades, y entonces cuanto más cerca quedan, se van para allá. Y eso hace que, bueno, muchos jóvenes sigan despertando esa luz propia para seguir brillando como pueblo, ¿no? Básicamente, porque no buscamos más que eso, hacer nuestro. Y no sé qué otra pregunta había por ahí, me he olvidado, yo ya estoy hablando mucho, che. Voy a hacer dos preguntas que están dirigidas a todas las expositoras. La primera, ¿qué opinión tienen del Encuentro Nacional de Mujeres y qué temáticas habría que desarrollar en él? Y la otra pregunta que también hemos anotado en el chat es con respecto al derecho a la salud. ¿Qué posición tienen frente al proyecto del aborto legal? ¿Se escucha? No sé quién comienza, Mariela. La que quiera. Bueno, comienzo yo que abrí. Muy bien. Una de las preguntas con respecto a los encuentros nacionales de mujeres, yo hace varios años que participo, y lo que veo en los encuentros de mujeres es observo una autocrítica que tiene que ver con con los cuadernillos que se escriben, las conclusiones, que quedan ahí nomás. Siento que no van más allá de escribir las conclusiones en los cuadernillos o en los DVD, y me parece que a veces muchos de esos encuentros se pierde la palabra de los pueblos originarios. De hecho, en los últimos años el taller de pueblos originarios cada vez era más grande, no había lugar. Me parece que no está como muy concientizado el tema de pueblos originarios, y se mezcla un poco con otras luchas, ¿no? Y la verdad es que nosotros, por lo menos lo que pienso como mapuche, ¿no? Lo digo, una cosa es tratar la temática de los pueblos originarios, los territorios, la educación, la salud. Es muy distinto a trabajar temáticas que tienen que ver con toda la sociedad. Y a veces siento que la palabra no está dada en ese sentido, y te digo que hace muchos años que participo. El tema del aborto es un tema que en la provincia de Río Negro lo hemos debatido. Este equipo de educación intercultural bilingüe lo ha llevado a reuniones zonales, en donde se ha charlado con las ñañas, las Priancuse, que son nuestras abuelas sabias, donde charlamos si realmente se hacía o no se hacía aborto antes, y muchas de las ñañas nos han contado las formas ancestrales con los lahuén, con las medicinas, de cómo se llevaba adelante, pero no es algo que se plantee como una cuestión de estar a favor como pueblo, ¿no? Sí existen muchos grupos de mapuches feministas que trabajan y hacen muy lindo trabajo en esto de concientizar por qué el aborto, por qué llevar adelante la ley del aborto, pero no es algo que está trabajado muy fuertemente dentro de las comunidades. Sí me parece que es importante trabajar la temática de territorio y de pluralidad, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bariloche es una ciudad que se conformó encima de lo que eran varias comunidades. Como para contarles un poquito, donde está hoy la iglesia catedral en San Carlos de Bariloche, era el lugar donde nuestras comunidades hacían camaruco, que es una de nuestras ceremonias ancestrales. Y ahí donde está el Cerro Campanario, si alguien conoce lo que es Bariloche, que es un lugar turístico que se ha convertido en más que nada una cuestión comercial, como todas nuestras cuestiones naturales. En este lugar, nuestras machis se reunían justamente para trabajar y hacer conocer, y entre ellas trabajar el tema de la huela en la medicina.
el Cerro Otto, que también es un espacio sagrado para los pueblos, porque es un espacio donde corren muchas fuentes de agua, muchos ciclos de agua, se llama Huanulajén, es un cerro también donde se lo comercializa continuamente y se lo destruye. Entonces, me parece que esos son temas que nosotros hemos llevado a los encuentros de mujeres y esas cosas no han salido visibilizadas hacia afuera. Por eso, volviendo a esto de los encuentros nacionales de mujeres, considero que no tiene que quedar solo en las publicaciones o en las conclusiones, sino que se tiene que visibilizar, buscar los medios de cómo hacer conocer todas estas temáticas. Eso es lo que yo pienso personalmente y desde los pueblos aquí en lo que es la Patagonia, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo fui a algunos encuentros, no fui a todos porque es tremendo la organización y la verdad me parece que todas las mujeres es como esa marea, ¿no? Esa marea que en estos últimos años están diciendo y me queda esa sensación de ser parte de todo un colectivo de mujeres. Creo que, como decía Cristina recién, a veces no hay la posibilidad de estar planteando todos los temas porque no se termina de haber el suficiente tiempo como para generar algo así de ese estilo. Pero esa otra sensación de ser parte de la reivindicación de derechos de mujeres es algo que me queda un poco como más fuerte, ¿no? Como que nos aúna y bueno, y es lo que hizo que hoy exista en Argentina el Ministerio de Mujeres, ¿no? Que va a ser el encargado de recoger muchísimas de todas esas demandas y de ponerle brazo, cuerpo, camino, vía y observar las cosas que están mal para poder llegar a hacer algún cambio. Y con respecto al derecho al aborto, creo que es un derecho que las mujeres sobre todo necesitan, porque está muy tapada la sociedad con hipocresía, ¿no? Porque las mujeres que lo pueden pagar acceden y lo hacen y no están sometidas al juzgamiento de nadie, ni de nadie, ¿no? Porque solo su médico los ve y ya está. En cambio, una mujer que quiere acceder a un servicio público o acceder a que un médico no esté perseguido por hacer una práctica ilegal, debería poder realizarlo si es su voluntad, no ser madre, si es su voluntad no traer al mundo un niño más, así que es un derecho, como decía una de las publicaciones que vi, nuestras abuelas le dieron a esta generación el derecho al divorcio, entonces esta generación le tiene que dar el derecho a poder abortar, porque es una situación que al principio es reversible, así que no, y por último, una de las personas que yo conocí y que me quedó muy grabado, muy linda la participación, fue la de Loana Berkins, una mujer que luchaba también por sus derechos y que no olvidaba su identidad originaria. Y me pareció excelente cómo poder conocer esos líderes y quizás ahí si se diera un espacio para Diolinda, para poder que muchas mujeres como en este caso puedan escuchar la voz de la tierra, la voz de las luchas de generaciones, porque somos hijas, hijos, nietas de luchadores. Y bueno, ese es mi parecer. Muchísimas gracias. Deo. Voy a ser breve. Estaba pensando mientras escuchaba las compas que a la pregunta anterior me ha faltado colocar algunas cuestiones en cuanto a la producción. Aquí muchas de las zonas nuestras son zonas que, bueno, no tienen electrificación. Por suerte, no tenemos que pagarle factura a un empresario que goza de eso, ¿no? Ojalá eso estuviera en manos del Estado para poder hacerlo. Entonces hemos hecho toda una cuestión de implementar paneles, electricidad con paneles solares. Y entonces la leche de cabra, que aquí la mayoría hacemos cabra, se hace queso.
se hace dulce de leche, se hace escabeche, y eso es otra de las transformaciones de la materia prima que hemos ido dándole de forma organizada, y sobre todo participamos ahí las mujeres, ¿no? Participan compañeras. Y las redes radios comunicadoras de la organización también son 6 FM que funcionan, una de ellas con paneles solares en el norte de la provincia, y a nivel nacional, bueno, son 13 emisoras y otras posibles a construir. Entonces tenemos una red de radios campesinas, indígenas y de la agricultura familiar, tranquila ahí que se va haciendo, pero son procesos que nos estamos dando también, y potencializándolos con nuestra escuela de comunicación, ¿no? Trabajamos con otras instancias, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y que eso hace un permanente intercambio y enriquecimiento también de nuestro proceso organizativo, y sobre todo con el tema de la juventud. En los últimos años hemos desafiado a trabajar y hacer el trabajo así como nosotros nos hemos quedado en el tierra, en el territorio. Muchos de los jóvenes que son acosados por el mismo sistema y metidos en situaciones de adicciones problemáticas, estamos trabajando, ¿no? Hay como 3 experiencias que como Movimiento Nacional estamos llevando adelante, uno en Ojo de Agua, en la Universidad Campesina, en la Dorotea, y otras en la zona de Maipú. Y hay otras que son muy incipientes, pero que van enfocadas a la juventud, a ese regresar a la tierra. Y y en esa realidad obviamente estamos comprometidas mujeres, hombres, la comunidad. Obvio que muchos de los temas han sido temas tabúes, mismo así como nos ha costado hacer el salto para que las mujeres participemos, las discusiones con respecto al aborto es algo que también nos estamos dando, nos hemos venido dando en el seno organizativo, hablando más del provincial, ¿no? Porque a nivel provincial, nacional, sí hemos participado tranquilamente en diversos espacios y encuentros que se han hecho de las mujeres, pero la discusión interna es la que también se tiene que dar y sostener y ir haciendo, porque hay que batallar no solamente con las cuestiones culturales impuestas, sino también con cuestiones de las religiosidades. Hay muchas religiones, tanto evangélicas como católicas, conservadoras, digamos, que entorpecen un poco a esa discusión, que en definitiva es lo que decía, es conquistar un derecho más para las mujeres. Aquí estamos dando silenciosamente también, pero la batalla y la lucha contra abusos de niñas, ¿no? Embarazadas, otros abusos de mismo pariente y de empresarios que siguen teniendo esa práctica del chineo. Por ejemplo, en Salta hay toda una campaña de las compañeras que están acompañando a las comunidades huichí contra el chineo, que los empresarios o los que les llaman criollos también van a divertirse abusando a niñas, ¿no? Y eso es una realidad que no la vamos a dar esa transformación en el seno de los encuentros, quizás sí a fortalecer más la discusión, abrir un poco más la cuestión, que no es algo natural eso, obviamente, pero es un proceso, hay que andar, y los procesos nosotros somos mucho de respetar. No le vamos a dar la solución, sino que hay que acompañar para que encaremos juntas y juntos ese salto a liberarse, porque en definitiva, si yo voy y le hago las cosas, entendemos nosotros, así, mañana pasado viene el tipo, la quiere hacer algo y nosotros no vamos a estar quizás ahí. Entonces la comunidad tiene que comprometerse, las familias en el lugar tienen que comprometerse, y un poco de eso también va esa lucha del feminismo campesino popular, ¿no? No puedes estar haciendo algo sin tener ese paraguas tan importante y fundamental de la comunidad. Y obviamente que sí, mueren en abortos clandestinos mujeres jóvenes, no tan jóvenes, madres que deciden no tener esos niños, o bueno, no más niños, digamos, entonces mueren en abortos clandestinos. Es una realidad y a la cual también estamos luchando. Estamos ayer, por ejemplo, que todo tiene que ver también, ayer hacíamos una movilización en Nueva Esperanza, que es un pueblo casi allá lejos de la capital, ¿no? Porque a veces para denunciar alguna cosa de esta tienes que ir a la capital y es lejos. Hoy es mucho más lejos, ¿no?
Entonces nos animamos a movilizar y ayer movilizamos porque había una niña de 2 años que ha sido abusada por un sujeto bien económicamente, y después de esa movilización el personaje ha sido detenido. Y antes de eso es un escándalo aquí también porque un juez le ha dado libertad a un abusador, y el abusador justamente es un empresario terrateniente que ha abusado de una niña campesina, digamos. Así que son cosas que se están sucediendo y están poniendo ahí con cada vez más fuerza, como mujeres y hombres del movimiento a esa lucha, ¿no? Así cada uno a su tiempo. Muchísimas gracias, Deo. Hay otras preguntas también para las expositoras. ¿Cómo viven las relaciones de género en las comunidades y qué acciones de prevención de violencia de género se realizan dentro de ellas? Si vienen hablando Cristina, Nina y Deolinda, más o menos en ese orden. No te escuché la pregunta, Mariela, escuché cortada. Bueno, la repito. ¿Cómo viven las relaciones de género en las comunidades y qué acciones de prevención de violencia de género realizan dentro de ellas? Ajá, ahí justo estaba poniendo algo en el chat respecto a eso. Es un gran debate que se está dando ahí adentro, porque es necesario hablarlo también, ¿no? Lamentablemente estas cuestiones de lo que decía recién Deolinda, ¿no? Las imposiciones de la iglesia, las imposiciones del occidental, hace que también nosotros como comunidades hemos cambiado formas de vida y formas de comportamiento a veces. Entonces eso también es necesario debatirlo hacia adentro. El año pasado, en estas actividades que hago desde la voluntariedad, ¿no? En el trabajo de lo que son los derechos de niñas y adolescentes, tuvimos un par de casos de violaciones intrafamiliares, en la cual la organización estuvo acompañando, el equipo IB también, porque justamente eran familias de una escuela que es intercultural, y es una forma de empezar a tomar el tema en serio y también a capacitar y a formar a las mamás jóvenes, a las mamás no tan jóvenes, en cómo llevar adelante esto. Antiguamente, cuando surgía una violación o algo por el estilo con una hija o una nieta, se tenía esa criatura y lo criaban los abuelos. Hoy en día se está charlando de que eso está mal, que no se debe hacer y que hay que trabajar de otra forma y que la mujer tiene derecho a tener un hijo cuando lo desee y no que sea impuesto. Así que nosotros en ese sentido estamos trabajando justamente en la formación y en el acompañamiento de muchas de nuestras jóvenes adolescentes para este tema. Muchísimas gracias, Cris. Nina. Sí, ahí estaba mirando la pregunta. ¿Cómo es la convivencia entre géneros y si hay tensiones en relación al concepto de patriarcado? Sí, la verdad que es un proceso social que se da y que se generan cambios en los hombres, en las mujeres, en las relaciones sociales. Pero bueno, también con lo que decía de Olinda, hay dos alas de un ave que se necesitan llevar adelante, que se necesitan para volar, como nos pasa a nosotros, que de lo que aporta uno, de lo que escucha el otro, se da, y bueno, es necesario generar ese ida y vuelta, ese acompañamiento, pero es lo que se aspira. Después los procesos de dificultades, de obstáculos de la sociedad, cómo te marca, es otro punto que estamos inmersos en una sociedad muy colonizada, estamos, pero bueno, yo por suerte he tenido en mi familia el caso de mi papá, que él acompaña a mi madre en todo y siempre lo he visto así.
Me parece feo, me parece mal, cuando hay otros casos en los que no se da de esa manera. Y te choca y te parece muy mal, y bueno, pero eso sería dentro siempre del marco social. Mucho peor sería en el caso de una violación, como plantea Cristina, en el cual ya se está generando delitos que ultrajan a lo más digno de las personas, ¿no? Su integridad física, mental, espiritual, en donde ahí sí ya creo que cabe toda la fuerza de la ley en la punición penal. Ahí sí no hay muchos márgenes para ser contemplativos con nada. Ahí hay que generar estas redes como ustedes están formando, como en estas capacitaciones, cómo se tienen que modificar las estructuras, recién hablaban de la policía, cómo se tienen que modificar las formas para poder hacer efectivas las denuncias penales, para que eso camine y llegue a un juicio y una reparación a la víctima, para que no se... En el Chaco hubo un caso que se llama NLP, de una niña que fue violada, y Argentina al final asumió su culpa desde la provincia de Chaco, en que los agentes revictimizaron a la víctima, porque no solo le pasó el hecho, sino que después para el acceso a la justicia fue doblemente victimizada, porque no pudo ni en la parte del hospital, ni en la parte del juzgado ser bien atendida, o en la comisaría. Entonces quedan muchas cuestiones muy pendientes de resolver, de poner cuestiones a la obra, en el que se tenga en cuenta la pertenencia a un pueblo originario de la víctima, de que tiene su organización, sus organizaciones comunitarias, si la van a respaldar, bueno, que sea oída. Pero si no la van a acompañar, la verdad no tendría mucho sentido, porque una voz más en contra no necesita. Y por ejemplo, las medidas de prohibición de acercamiento, medidas para darle mayor protección a las mujeres, a las niñas en todo caso, o a ambas, a las mujeres y a las niñas. Yo también pertenezco a una organización política que se llama Matria, y ahí también nuestras líderes y voceros y referentes exponen todos estos temas, y en algunos casos, como les decía al comienzo, ¿no? En el observatorio regional siempre le hacíamos esta pregunta de género, y siempre se vuelve a la cosmovisión, ¿no? A cuál es la forma en que el pueblo originario que estuviéramos entrevistando, cómo ven ellos el mundo. Y bueno, pero que también además de esta fuente, tenemos los distintos cambios inmersos, y creo que el desafío es descolonizarnos, ¿no? Descolonizar nuestras mentes, descolonizarnos de otras fuentes foráneas que nos hacen creer o ver que del modo en que lo hace el otro es el modo en que está bien. Y bueno, pero para eso tenemos nuestro análisis crítico, nuestra apertura, y si tenemos un objetivo alto como ser libres, ser dignos, ser felices, vamos a poder tener más luz sobre realmente por qué camino tenemos que transitar, cuidándonos y cuidando al otro, cuidando la decisión del otro, para que pueda, en el caso que decida, romper el círculo de la violencia, porque a veces hay una violencia que se va y se vuelve, se va y se vuelve. Cuando se rompe ese camino, se decide, ahí sí, poder resurgir y poder reconstruirse. Así como se reconstruye una persona, se reconstruyen los pueblos también. Muchísimas gracias, Nina. Deolinda.
Miren, nosotras y nosotros de alguna manera, es un principio político de la organización, el tema de la paridad de géneros. En la participación, paridad de género y generacional, ¿no? Por eso es importante el tema del trabajo con las juventudes. Y en ese sentido siempre hemos ido trabajando y haciendo para que esas desigualdades vayan disminuyendo y seamos protagonistas, y cuando vamos siendo protagonistas nos vamos como andando juntos, ¿no? El espacio de planificación, de evaluación, donde está la autocrítica, la crítica es también importante para el crecimiento del espacio y de esos propósitos que tenemos, ¿no? En ese sentido, nuestras asambleas muchas veces cuando no queríamos por ahí o se pretendía tapar situaciones donde, no sé, había compañeros que te hablaban de la super estrategia revolucionaria de la lucha, pero bueno, resulta que vos estás cagando palo a tu compañera y eso no se puede permitir. Entonces, eso lo abordábamos en la organización en algún momento, a pesar de que algunos decían, no, eso es cuestiones de vida privada, no hay que meterse. Y obviamente el compañero no dice eso porque se le ocurre, sino es una cuestión cultural o que ha ido mamando así, ¿no? No es cultural, sino ha ido mamando de estas cuestiones. Entonces, había que intervenir. Ahí en esas intervenciones muchas veces sí, ha habido que acompañar a la compañera porque ha decidido no estar más con ese compañero y darle un nuevo espacio para volver a crecer, para volver a ser ella como ella quiere. Podemos decir a la Leticia Luna, una compañera de que después de no sé de cuántos años de estar con un compañero que de repente conoce la organización, quiere empezar a participar, a luchar, a salir, a predicar la palabra de la lucha, y el compañero dice que no, porque vos tienes que ir a la casa, ¿qué va a pasar con la chiva? ¿Qué va a pasar con esto, con la gallina? ¿Qué le va a dar de comer? Y vos, y no, yo no voy a ir, yo no, vos te quedas en la casa. Y ella ha dicho no. Compañeros, ha pedido, digamos, de alguna manera planteado, acompáñeme, aquí necesito, sí, compañera, aquí en este lugar puede venir. Y así es que hoy la Leticia Luna, si ustedes la buscan, la Leticia Luna del Moscas, es una compañera que después de eso, bueno, ha sido una clave para la lucha también de la mujer, por la lucha de la tierra, la soberanía alimentaria, llevar la voz a los distintos espacios nacional e internacional, pero ella ha salido de ese lugar de dominación que le tenían y se ha liberado, digamos, y ella es libre hoy, es una delegada, hay como un espacio de representatividad de los pueblos, ella hoy es una de las representantes del pueblo Vilela, justamente. Y bueno, creo que esos procesos también han ido sirviendo como ejemplo para que otras compañeras hagan lo mismo. En mi caso también era elegir entre él o la organización. Y yo era chinita todavía, imagínate. Y a mí me da un pesar terrible, o me extrañaba mucho cómo sostengo a mi hijo. ¿No? Mi preocupación era cómo hago con mi hijo, pero bueno, resulta que yo estaba sosteniendo al hijo y mis compañeros me han acompañado, nunca me han dejado solo, mis compañeras, y así esa experiencia nos ha permitido también ir incluso viendo cómo hoy está diseñada la sociedad, porque cuando hay que hacer una denuncia contra la violencia hacia las mujeres, tienes que ir a la ciudad. Todo el esquema está pensado desde lo urbano y no contiene lo rural. Y así que estamos con espacio de refugio de las mujeres en nuestras casas campesinas, y en la Santiago capital es impresionante, a las 2, 3 de la mañana, cuando mujeres de los barrios que se están organizando en el movimiento piden ayuda, socorro, y no los reciben en el espacio de donde tiene que ser la acogida para mujeres violentadas, porque ellas están con los hijos, y los hijos son menores de edad y no los reciben. Y bueno, terminan cayendo en nuestra casa y las recibimos y estamos todo el tiempo, y después de ahí batallamos para que empiecen a darle las atenciones necesarias, que la psicóloga, que la abogada, en fin. Son trabajos que también nosotras hemos ido conociendo, ¿no? Porque no tenemos, así como empezamos la lucha por la tierra, conociendo un derecho de la posesión veinteañal, y le hemos dado y hemos ido encontrando más herramientas, ¿no?
para la lucha. Y aquí en este caso también es lo mismo. Y un poco con esas situaciones, con todas esas cuestiones que también en otros aspectos de políticas públicas, en el caso de crédito productivo, de herramientas productivas, también las políticas son diseñadas para que les llegue a los hombres principalmente, ¿no? Y ahí desde la dirección en la que estoy, en la Secretaría de Agricultura, Familia Campesina e Indígena, en el mes pasado hemos lanzado un programa que se llama En Nuestras Manos, y va orientada justamente a las mujeres de la agricultura familiar, campesina, indígena y de la pesca artesanal, para que se empoderen prácticamente, para que puedan acceder a herramientas productivas y que ellas sean las que la pidan, se organicen, cómo la van a administrar, ¿no? Y después para fortalecer espacios de refugios agroecológicos que existen ya en el país, muchas experiencias para que también tengan un fortalecimiento en el aspecto productivo, adquiriendo maquinaria, su mejoramiento, bueno, de tecnología, ¿no? Porque de repente cuando hablamos de tecnología quizás estamos pensando en el empresario del agronegocio que tiene la máquina de siembra directa, que tiene el avión fumigador, sí, son esas herramientas que son una herramienta que sirven para enriquecerse económicamente y destruir la agrobiodiversidad que tenemos en nuestro espacio, ¿no? Entonces, las herramientas que las mujeres van a acceder son para la producción de alimentos, para ellas, para los pueblos locales, y así fortalecer. Un poco eso es el mandato, de alguna manera, que en este tiempo como organización me ha sido delegada, y trataremos de hacerlo mejor, porque una no tiene esa práctica. Mi práctica y mi participación siempre ha sido en este espacio colectivo de asamblea, y bueno, estamos conociendo por ahí. Muchísimas gracias, Deo. En lo que a mí respecta, me queda contarles que las muestras de cariño por el chat son infinitas, así como también la cantidad de preguntas y la participación de las personas que están formando parte hoy de este panel. Muchísimas gracias a las expositoras, y le paso a María José Venancio para que continúe con el panel. Muchísimas gracias. Bueno, ha llegado la hora en la que tenemos que cerrar, lamentablemente, pero bueno, es de 18:20, el curso está previsto, quedan pendientes algunas preguntas, como dice Mariela, muchos comentarios expresando el cariño a ustedes, así que agradecerles, Cristina, Deolinda, Nina, también agradecer a las compañeras de la Secretaría de Género de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a la coordinación del curso, Julie, que ha estado ahí con lo operativo. Bueno, las invito, si quieren decir algún mensaje de cierre del curso, las invito a las 3, a que hagan uso de la palabra para cerrar. Nina, Cristina. Bueno, Cristina. Sí. Sí, Majo, gracias a vos principalmente, a Mariela, a todas las compañeras de APDH. Para mí fue un placer darles a conocer a qué nos dedicamos también, y bueno, a convocarlos para que juntos apoyemos todo lo que sea necesario para el reconocimiento de una identidad de un pueblo originario, que es necesario, que es un derecho adquirido, y bueno, simplemente eso, ¿no? Agradecer. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los que están escribiendo, que son re lindas palabras. Gracias, compañeras, hermanas. Nina. Yo también, muchas gracias por el espacio compartido con todas ustedes, un montón de participantes, los felicito por la convocatoria, para esta organización, la PDH, que tantos años tiene una institucionalidad y una voz reconocida en lo que es en el reclamo del cumplimiento de los derechos humanos. Así que yo les dejo la inquietud de que sigan impulsando cada una de las cursantes, que van a ver que van a poder generar
más con amor, más justicia, que se va a poder generar esa mano amiga, esa mano que acompaña. Así que, bueno, más que nada decirles que, así como les comentaba cuando me preguntaron por el derecho al aborto, cómo veía esa lucha generacional, decirles que mi mamá estuvo en todo lo que fue el proceso de la reforma de la Constitución Nacional allá en el 94, que mis abuelos vinieron en el Balón de la Paz, allá, hace muchos años atrás, que eran jóvenes, y que bueno, que somos parte de un gran camino, no nada más y nada menos. Así que a todos ustedes, muchas gracias por escuchar, por la paciencia, y con gusto seguir participando con ustedes. Muchas gracias, Nina. ¿Deo? Gracias también a ustedes por estar ahí escuchando. Cuando haya la oportunidad, sin duda pueden venirse, acercarse a cualquiera de nuestros territorios para compartir el cotidiano, ya sea las pasantías o alguno de nuestros encuentros, que a veces hacemos encuentros nacionales en la Universidad Campesina, y que, bueno, no va a faltar oportunidades sin ninguna duda. Y creo que es importante tener siempre en claro de que hay un monstruo gigante con el cual el pueblo tiene que batallar. Ese enemigo, tanto en las zonas urbanizadas como rurales, es un enemigo común, se llama el capitalismo, se llama el patriarcado, el machismo, se llama individualismo, se llama, digamos, todo lo que no tiene que ver con lo comunitario, con lo del buen vivir de los pueblos, ¿no? Entonces creo que hay eso, que tener en cuenta también quién es el sujeto. Aquí creo que en estos 30 años algo que hemos ido visibilizándonos ha sido eso, el sujeto popular, el sujeto que con propuestas, sujeto que en definitiva es un sujeto económico, social, político, cultural, y que a él nos tenemos que juntar, nos tenemos que ir cuajando como para hacer el queso, el rico queso, después ponemos dulce de leche, ponemos, digamos, la tortilla, pero somos eso, un complemento, ¿no? Cómo nos vamos complementando todas y todos para seguir dando esa batalla por la soberanía de nuestros pueblos, para la soberanía y la libertad de nuestros pueblos. Así que un abrazo a todas y todos y feliz feliz noche. Bueno, muchas gracias a las tres. Solo resta recordarles que el próximo martes 17 a las 18 horas está la clase de Comunicación con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, un panel espectacular también con compañeras que vienen dando la batalla en ese campo de la comunicación. Muchas gracias a todos, ha sido un placer y nos encontramos el próximo martes. ¡Bravo! Bravo. Gracias. Abrazos, compañeros. Gracias, bravo. Hasta el martes. Hermoso, compañera. Felicitaciones. Gracias. Cristina, hermoso. Muy bien. Gracias por todo. Maravilloso. Gracias. Buenas noches. Hermoso, hermoso.